profesor. Buen día, profe. Están compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, Perfecto. profe. ¿Pero es el mismo o no? Bueno, son ya justito las 8, vamos a continuar entonces con nuestra clase de lactancia materna y habíamos quedado, reiniciar en esta temática que son los beneficios, ¿cierto? Beneficios de la lactancia materna los vamos a describir fundamentalmente. ¿Alguien tiene, por favor, todos bloqueen su micrófono por ahora, queda el mío abierto nada más, por favor, salvo el que tenga que preguntar algo, todo el resto cierre su micrófono. Entonces, los beneficios fundamentalmente los describimos para la madre, para el niño, y hay algunos beneficios para la sociedad también, que salen obviamente del conjunto de beneficios para la madre y el niño, ¿cierto? Vamos a enunciar primero beneficios para la madre, que son los aquí descritos, y vamos a explayarlo por ahí en algunos. Tenemos involución uterina más rápida, con fundamentalmente por acción de, ustedes ya se los había mencionado yo, por acción de la oxitocina, ¿cierto? Recuerdan que la oxitocina era una hormona entonces liberada por la neurohipófisis o la parte posterior de la hipófisis. Era fundamentalmente, la oxitocina era una hormona que intervenía fundamentalmente en la contracción de las células mioepiteliales, las células lisas fundamentalmente, ¿cierto? Y entonces tenía dos papeles importantes aquí en lo que respecta a la lactancia y a las madres en periodo de lactancia y en periodo de puerperio. ¿Cuáles eran? Por un lado, actuaba la oxitocina contrayendo las células mioepiteliales de los alveolos, provocando la eyección láctea, ¿cierto?, hacia los conductillos. Por otro lado, con este estímulo de la succión, el estímulo del pezón por el efecto de neurotransmisores, había una acción sobre la neurohipófisis, se liberaba oxitocina, y esta también trabaja a nivel del músculo liso, que es el principal componente del útero, ¿cierto? Está compuesto por músculo liso. Entonces, ¿qué provocaba? La contracción uterina, y esto permite la involución uterina mucho más rápida del útero, ¿cierto? La involución uterina más rápida del útero, volviendo a sus dimensiones normales, o sea, dimensiones previas al embarazo, y facilitando la eliminación de todos los elementos postparto, o sea, pertenecientes al puerperio, como los loquios, las membranas, restos de membranas, restos de placenta que hayan podido quedar. Entonces se van eliminando gracias a la oxitocina por contracción del útero. El otro tema es la recuperación hemática por ausencia de menstruación. Bueno, entonces aquí, ¿qué está pasando? Empiezan a aumentar los niveles de prolactina en forma importante, acá ya por estímulo de el sector anterior de la hipófisis o adenohipófisis, con liberación de prolactina, producción láctea importante a nivel de los racimos alveolares, y disminución por fenómeno de feedback, ¿cierto? Disminución de la liberación
por parte del ovario de las hormonas estrógeno y progesterona. Entonces, al no haber estrógeno y progesterona, como dijimos en clase anterior, no hay maduración de folículo a nivel de ovarios, por ende no hay liberación de óvulos y por ende desaparece el fenómeno de la menstruación, ¿cierto? Que se da en las mujeres habitualmente cada 28 días con un sangrado de 3, 4, 5, 6 días, depende de cada mujer, ¿cierto? Entonces, al no haber este periodo de sangrado, disminuye la anemia que habitualmente se puede producir por pérdidas menstruales y la recuperación más rápida de la mujer posparto en cuanto a este fenómeno que es el fenómeno de la anemia, ¿cierto? El otro beneficio materno es eliminación más rápida de los depósitos grasos por aumento del gasto de calorías, tanto en la producción láctea como en el acto del amamantamiento, ¿cierto? En el acto del amamantamiento también es un trabajo donde hay gasto calórico. El acto de amamantar también genera un gasto calórico, amén de la producción láctea que genera todo un gasto calórico. O sea, por estos dos fenómenos, la mujer vuelve, diríamos, a su estado previo, o sea, recuperando su figura, que era recuerden, una de las preocupaciones de las mujeres y que las llevaba a eliminación, desaparición o sea, no lactancia materna por esta preocupación de su figura, de la estética, ¿cierto? Bueno, acá sabemos que en realidad hay un gran gasto calórico con pérdida de depósitos grasos. Menor riesgo de fracturas de fémur en la mujer porque hay recuperación de calcio en edades perimenopáusicas y posteriores a la menopausia. Entonces, menor riesgo de fractura de fémur por ganancia de calcio. Menor riesgo de cáncer de mama en la premenopausia. Sabemos que las mujeres que dan de mamar, hay numerosísimos trabajos al respecto y sabemos que desde hace mucho tiempo sabemos que las mujeres lactantes tienen mucho menos riesgo de padecer cáncer de mama y también mucho menos riesgo de padecer posterior cáncer de ovario, ¿cierto? Bueno, por supuesto, el ahorro de tiempo y de dinero en la preparación de biberones, ahorro de tiempo en la preparación y ahorro de dinero. Es más económico, dice la Filmina. Directamente es gratis, ¿cierto? La lactancia materna no tiene ningún tipo de costo. Facilita la unión psicológica madre-hijo. O sea, lo que nosotros conocimos entonces o conocemos como el famoso apego, ¿cierto? Tan descrito por Newton y Newton. Tan descrito por Newton y Newton, el tema del apego, gana tanto la madre como el niño por esta simbiosis que se produce, este contacto piel a piel, madre e hijo, en el acto de lactancia, ¿cierto? Entonces, fortalece el vínculo madre-hijo y facilita la unión psicológica madre-hijo, ¿cierto? Eleva la autoestima de la madre. Claro, se imaginan, esta mamá está realmente sintiéndose muy bien como mujer y como madre, porque psicológicamente ella sabe que está permitiendo que esta nueva vida pueda continuar su desarrollo debido a que gracias a ella está recibiendo el aporte necesario para crecer, ¿cierto? Entonces, esto eleva mucho la autoestima materna porque le está permitiendo a esta madre decir, yo estoy dando de mamar a mi hijo y esto está permitiendo que crezca normalmente, que se desarrolle
que crezca y se desarrolle normalmente, ¿cierto? Entonces esto eleva mucho la autoestima de la madre. Disminuye la tristeza y o depresión postparto. Ustedes saben que hay todo un mecanismo que se puede producir sobre todo en madres primigestas, pero también puede aparecer en multíparas, que es la depresión postparto, conocida también en algunos fenómenos como psicosis puerperal, ¿cierto? Psicosis puerperal es un estado muy particular que pueden padecer las madres en el posparto con una situación de desequilibrio emocional. A mí me ha tocado personalmente vivir una situación extrema, estando yo en mi fase formativa en el Hospital Posadas en Buenos Aires. La maternidad estaba alojada, lo que era internación conjunta, en el tercer piso, ¿cierto? Entonces me tocó a mí asistir a una cuestión muy penosa, una mamá muy jovencita, recuerdo si 13 o 14 años, o sea, adolescente, arrojó directamente a su bebé desde el tercer piso por estar padeciendo esta situación de la psicosis puerperal, ¿cierto? Sabemos que la lactancia materna, sabemos que el acto de lactancia materna disminuye muchísimo todo lo que es este fenómeno, o sea, de tristeza y depresión y posparto y los cuadros denominados psicosis puerperal. Y facilita más rápidamente la recuperación fisiológica del tamaño mamario. Recuerdan que era otro aspecto que también hacía al abandono de lactancia materna, si recuerdan las primeras filminas, cuando hablábamos de factores que hacen al abandono de lactancia materna, la preocupación por parte de las madres lactantes de que el tamaño de la mama continúe con las características que adoptaba durante el embarazo y la lactancia. Bueno, pues la lactancia permite que haya una recuperación fisiológica más rápida del tamaño mamario. Esto en cuanto a beneficios maternos. Ahora vamos a hablar un poquito de beneficios para el niño, beneficios para el bebé. Beneficios para el bebé, entonces. Sabemos, bueno, obviamente que nutricionalmente es superior a cualquier otra alternativa. Aún ninguna empresa dedicada a la generación de medicamentos y alimentos o de alimentos exclusivamente, las hay muchas en el mundo, muy poderosas. Yo solamente les mencioné una que fue la pionera, como es el caso de Nestlé, que es una empresa que se sigue dedicando a la generación de alimentos a nivel mundial y fundamentalmente a la generación de fórmulas lácteas artificiales, o sea, a partir de la leche de vaca. Bueno, cualquiera de ellas, por más agregados que tengan, nunca va a alcanzar las características en cuanto a calidad y cantidades desde el punto de vista nutricional que la leche materna. Ninguna de ellas todavía ha logrado esa capacidad, ¿cierto? Por más modificaciones que se le hayan realizado, de hecho, todos los años se le realiza algún tipo de modificación a las leches de vacas, conocidas como mal llamadas maternizadas, ¿cierto? Esta también es una palabra muy utilizada por las empresas generadoras de alimentos en el mundo, ponerle a la fórmula leche maternizada, darle publicidad de esa manera, porque esto hace que la mente materna y en general de todas las personas que la rodean y de la sociedad en general, al escuchar la palabra maternizada, como que genera una sensación de alivio en cuanto a la culpa que podría generar el no dar de mamar a un bebé y darle una fórmula, ¿cierto? Entonces, como es maternizada,
prácticamente la palabra está diciendo que es símil leche materna y esto en realidad no es así, es una gran mentira, ¿cierto? Es una gran mentira. No hay ninguna leche que pueda ser maternizada, sigue siendo siempre de una leche de vaca, ¿cierto? A las cuales se le han infringido numerosas modificaciones en calidad, fundamentalmente, agregando o sacando algún tipo de elemento que contenga la leche de vaca, pero sigue siendo leche de vaca. O sea que nutricionalmente es, repito, superior a cualquier otra alternativa. El bebé tiene una adaptación exclusiva para esta leche, o sea que tiene esto que significa que tiene las enzimas necesarias, ya nace con las enzimas necesarias o las va produciendo en la medida que va recibiendo la leche materna, como es el caso de la lactasa, que digiere la lactosa, que en principio es pobre en el recién nacido, pero en la medida que va recibiendo lactancia materna, va generando esta enzima, que es la lactasa, para digerir el azúcar de la leche materna, que es la lactosa, ¿cierto? O sea que el bebé se adapta perfectamente a la leche materna y la digiere perfectamente para que ésta pueda brindar toda su capacidad calórica, nutricional, proteica, desde todos los puntos de vista. Siempre obviamente está a temperatura ideal, siempre está a temperatura ideal. Siempre está a temperatura ideal, obviamente. ¿Por qué? Porque se mantiene a la temperatura del organismo, ¿cierto? O sea, entre 36 y 37 grados, nunca cambia de temperatura. O sea, el bebé siempre la recibe a esa temperatura en el acto de la lactancia, cosa que difícilmente ocurra, obviamente, con un biberón, ¿cierto? Difícilmente ocurra con un biberón. Entonces, ¿por qué? Porque un biberón empieza a una temperatura cuando el bebé empieza a tomarlo y 15, 20 minutos después ya cambió sustancialmente la temperatura. Habitualmente empieza muy caliente, termina muy frío, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, difícilmente logren que un biberón tenga la temperatura ideal. No tiene fecha de caducidad, obviamente no tiene fecha de vencimiento. La mama no tiene fecha de vencimiento, ¿cierto? Ni su producción, que es la leche materna. Profe, una pregunta con respecto a la temperatura. Cuando Sí. la madre tiene fiebre, ¿eso se modifica? O sea, ¿es cierto que no hay que darle de mamar? No, ese es un mito. O sea, una mamá que tenga Ah, fiebre puede dar lo mismo de mamar a su bebé, no pasa absolutamente nada, ¿cierto? sí, porque Sí. siempre se dice eso. Claro, hay que investigar nomás qué le está generando la fiebre a la mamá y puede tomar algún antitérmico de los que son aconsejados para la lactancia. De ellos, fundamentalmente, prácticamente el único aconsejado en periodo de lactancia es el paracetamol, ¿cierto? Sí, Después los otros antitérmicos están casi todos contraindicados en periodo de lactancia. No así el paracetamol, que puede ser dado tranquilamente en periodo de lactancia, ¿cierto? Por más que sí, pase al está. bebé desde la leche materna. Está, profe. Gracias. Bueno, siempre está lista para tomar, o sea, al alcance del bebé, en la mama, o sea, es un muy rápido el acto para dar de mamar a un bebé, ¿cierto? Por parte de una mujer. Bacteriológicamente segura, obviamente, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene muy poquitos gérmenes y habitualmente los gérmenes que contiene son gérmenes de los denominados buenos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el lactobacilo, todos ellos son gérmenes que favorecen una buena colonización intestinal, o sea que ayudan a formar lo que se llama la macrobiota y la microbiota intestinal, que favorece la absorción posteriormente de los nutrientes y demás.
cosa que no ocurre con la fórmula, porque realmente los biberones se contaminan con gérmenes agresivos, como la Escherichia coli, el estafilococo, o sea, esos gérmenes ya no son inofensivos para el intestino del bebé y pueden provocar procesos inflamatorios o infecciosos. Proporciona gran inmunidad ante enfermedades víricas y bacterianas, disminuyendo riesgo de meningitis, infecciones intestinales como las diarreas, infecciones de las vías urinarias, la presencia de neumonías, otitis, amigdalitis, bronquitis, reduce el cuadro en el recién nacido conocido como enterocolitis necrotizante. Todo esto porque contiene la leche materna contiene una gran cantidad de inmunoglobulinas, fundamentalmente una inmunoglobulina en los primeros días de lactancia, que es la inmunoglobulina A, que tapiza prácticamente el intestino, el estómago e intestino de recién nacido y lo protege contra enfermedades intestinales y las otras ya mencionadas aquí en la filmina, ¿cierto? Profesor, una pregunta. Si la mamá está, por ejemplo, demasiado anémica o está comprometida alguna parte inmunológica, o sea, de su persona, ¿también afecta al bebé o su leche de todos modos es la adecuada para su bebé? No, la leche siempre va a tener una buena capacidad como nutriente. Por supuesto que si detectamos, por ejemplo, una anemia muy importante en la madre, tenemos que intentar corregirla lo antes posible durante el periodo de la lactancia y después estar atentos a qué va a pasar con ese bebé. Pero siempre va a ser el alimento, por más anémica que esté la madre, el alimento ideal para su bebé, ¿cierto? Entonces son situaciones corregibles, me refiero, ¿no? Son situaciones corregibles. Y si hubiera situación que no es corregible, profe. Claro, eso. No sé qué, bueno, hay anemias por ahí hereditarias, como la talasemia o la esferocitosis, pero esto no impide que el bebé reciba lactancia, ¿eh? Ninguna de las anemias, ya sea adquiridas o hereditarias, impiden que el bebé reciba lactancia materna, ¿cierto? Ninguna de Sí, ellas. sí, porque yo tenía entendido justamente eso, que no importaba la condición, ahora sí que de la madre, porque ella producía la leche que necesitaba su hijo, aunque ella estuviera enferma. Entonces eso a mí Claro, se me sí, hace sí. muy raro. Sí, Se me- ustedes saben que hay anemias hereditarias que se traen genéticamente, como la talasemia, por ejemplo, es una de ellas, o la esferocitosis es otro tipo de anemia, que son anemias adquiridas en forma hereditaria. Pero esto no pone en riesgo en ningún momento a su recién nacido en el acto de lactancia materna, es decir, en ningún momento. Ok, gracias. Bueno, mejora también la evolución de los bebés prematuros. Sabemos que no hay mejor alimento para que un prematuro desarrolle todo su aspecto orgánico en cuanto a la maduración de sus órganos, pero sobre todo en lo que respecta al sistema nervioso central, como la leche materna, ¿cierto? Porque contiene los aminoácidos específicos y los ácidos grasos esenciales específicos para el desarrollo de su sistema nervioso que está inmaduro, ¿cierto? Disminuye también el síndrome de muerte súbita del lactante. Habrán escuchado ustedes hablar mucho del síndrome de muerte súbita del lactante. Es un síndrome que en los últimos años, hablamos de los últimos 25, 30 años, cobró auge, ¿cierto? Porque recién a partir de allí se empezó a tratar. Antes los niños se morían súbitamente y bueno, le echaban la culpa a un sinnúmero de causas como aspiración láctea, bueno, obstrucción de la vía aérea, etc. Ahora se sabe desde hace unos años a esta parte que hay un síndrome conocido como síndrome de muerte súbita. Realmente todavía las causas
están siendo estudiadas, pueden ser múltiples, pero que es una realidad, es una realidad. Bueno, sabemos que con lactancia materna el tema de síndrome de muerte súbita del lactante disminuye notoriamente la incidencia del mismo. Así que por eso también es aconsejado lactancia materna desde ese punto de vista. Reduce o previene el riesgo de alergia en los niños cuando hay una gran predisposición genética, o sea, familiar, ¿cierto? Para todo tipo de alergias, perdón, ya sea de vías respiratorias, cutáneas, etcétera. Bueno, la lactancia materna reduce mucho el riesgo de padecer ese tipo de alergias. Obviamente estimula el desarrollo inmunológico del lactante. ¿Por qué? Porque le brinda todo tipo de inmunoglobulinas, ya sea IgG, IgA, IgM, ¿cierto? Que son las principales, IgE también, que son las principales inmunoglobulinas que intervienen en el aspecto inmunitario del lactante para protegerlo de distintas enfermedades. Ya hablamos de todas las enfermedades que lo protege. Aumenta la respuesta inmunitaria a las vacunas por este mismo fenómeno descrito en el párrafo anterior. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de inmunoglobulina y entonces ante la presencia de un estímulo antigénico provocado por la vacuna, automáticamente hay una mayor respuesta por parte del organismo en la producción de inmunoglobulinas contra esa enfermedad específica inoculada a través de la vacuna. Disminuye el riesgo de diabetes tipo 1, que es la diabetes insulino dependiente o la diabetes infanto-juvenil, ¿cierto? Es la diabetes presente en niños y adolescentes, la diabetes tipo 1 o insulino dependiente, ¿cierto? O sea, por falta de producción de insulina, bueno, esta diabetes es mucho menor, sabemos, su presencia en niños que recibieron la lactancia materna. Hay autores que hablan... Aquí, sí. profe, aquí la misma pregunta necia de mi parte. Si la mamá tiene diabetes... Si la mamá tiene diabetes, no pasa absolutamente nada. Hay que controlar los niveles de glucemia de la madre nomás. Pero esto no impide bajo ningún aspecto. Sigue disminuyendo el riesgo, o sea, le da su leche y sigue disminuyendo el riesgo de diabetes en el niño. Claro, sí, disminuye notoriamente el riesgo de diabetes, fundamentalmente de esta diabetes, que es la tipo 1, que es la insulino dependiente y que es la que está más presente en niños y adolescentes, ¿cierto? Fundamentalmente de este tipo de diabetes. Bueno, hay autores que apuntan que los niños que reciben lactancia materna tienen un coeficiente intelectual mayor a los niños que reciben fórmula. Bueno, hay muchos trabajos al respecto. Esto se ha demostrado a través de diferentes trabajos, así que, bueno, esto pueden buscarlo en Google, googlear y van a ver los numerosos trabajos que hablan de coeficiente intelectual más elevado en niños con lactancia materna. Y el crecimiento tanto físico como psicológico más armonioso del lactante y el niño que reciben lactancia materna exclusiva. ¿Por qué? Porque hay disminución de la obesidad en los adultos, menos obesidad en adultos, en aquellos que recibieron lactancia materna. Aumenta el desarrollo de la integración social por esto del apego, ¿cierto? Y de la simbiosis psicológica madre-hijo, también ayuda a la integración social, promociona la autoestima en el bebé, también así como eleva la autoestima en la madre, eleva también la autoestima en el niño, produce gran apoyo psicológico, ya lo vimos a través del apego, ¿cierto? Y disminuye el riesgo de padecer la presencia de una entidad que se produce allá entre el 8º y el 9º mes, que son el desarrollo de un cuadro muy conocido que se denomina angustia del 8º mes y que es un escalón neurológico en el lactante
que va muy asociado a terrores nocturnos, o sea, los despertares nocturnos con llanto, inconsolable y demás. Bueno, se ha visto que esta faceta de terrores nocturnos en lactantes que reciben lactancia materna disminuye notoriamente. La conjunción de los beneficios maternos más los beneficios en el lactante hacen a beneficios en la sociedad. No están descritos acá en la filmina, pero se los puedo mencionar. 2 o 3 beneficios para la sociedad. ¿Cuáles son ellos? Que, por ejemplo, hay menor ausentismo laboral en las madres que dan lactancia materna, menores costos para la sociedad. ¿Por qué? Porque se sabe que en lactancia materna el niño enferma menos, hay menores costos en salud pública y esto implica un impacto en la sociedad, ¿cierto? Menores costos para toda la sociedad. Mayor desarrollo económico de las familias porque no hay un gasto importante en la adquisición de fórmulas. Ustedes saben que el costo de las fórmulas hoy en día es importante, ¿cierto? Cada lata o cada envase de una leche modificada, una leche de vaca modificada, arriba de los 1.000 pesos seguro y 2.000 también, y un lactante que no consuma lactancia materna consume entre 4 y 6 envases por mes, si no es más, depende del tamaño del lactante. Entonces esto hace a los costos económicos de la familia, ¿cierto? Y por ende su desarrollo social. Todo esto, entonces, la conjunción entre los beneficios del niño y los beneficios de la madre hacen a que aparezcan todos estos beneficios para la sociedad. Beneficios para la sociedad. Vamos a hablar ahora de la diferenciación de la leche, de los tipos de leche que se pueden ir presentando en la medida que transcurre la lactancia, ¿cierto? En cuanto a tiempo. La leche materna entonces presenta en su composición variabilidad desde el inicio del embarazo. Recuerdan que allá en el 5º o 6º mes ya empezaba a producirse calostro, ¿cierto? Y continúa esta liberación de calostro durante los primeros días del parto, fundamentalmente las primeras 72 horas. Y posteriormente aparecen otro tipo de leche con cambio en su composición que las vamos a mencionar acá. Entonces, los tipos de leche que podemos conocer a través de la lactancia materna en el tiempo son el calostro, que es el que se produce ya en las primeras etapas del embarazo, 5º o 6º mes, y que dura las primeras 72 horas posteriores al parto. Luego aparece desde las 72 horas y hasta los 10 días aproximadamente una leche que se denomina leche de transición. Y finalmente, después del 10º día aproximadamente, esto no es matemático, aproximadamente, ya aparece lo que denominamos leche madura, ¿cierto? Leche madura. Entonces vamos a describir las características de cada uno de ellos. Inicialmente el calostro. ¿Qué características tiene el calostro? Bueno, es un líquido que se produce allá en el 5º o 6º mes del embarazo y los 3 a 4 días posteriores al parto. Las características organolépticas del calostro es que se caracteriza por una abundancia en proteínas y vitaminas liposolubles como la vitamina A, la D, la K y la E, y minerales que le dan un aspecto en realidad entre transparente y amarillento, ¿cierto? Ligeramente, un color ligeramente amarillento, más con tendencia a ser un líquido transparente, claro, muy clarito, ¿cierto? Esta sensación a veces le genera a las madres, sobre todo a las primigestas, la sensación de que su leche no tiene capacidad de alimentación para su bebé, porque obviamente no es blanca, ¿eh? Es así como transparente, levemente amarillenta. Entonces, esta es una sensación que le da a las madres de que realmente tiene poca capacidad
de alimentación. Por otro lado, también es menor su producción en cuanto a cantidad, ¿cierto? El calostro no se produce en grandes cantidades. Por eso es que aconsejamos a las madres lactantes durante los primeros 2, 3 o 4 días posteriores al parto, de que pongan muy frecuentemente al pecho a su bebé, porque esto hace que vaya bajando el calostro y el bebé lo vaya recibiendo, y recibe con esto una gran carga de proteínas, vitaminas y minerales, ¿cierto? Tiene un gran poder protector el calostro, fundamentalmente de la mucosa gástrica y de toda la mucosa intestinal en general, por esto que yo les decía que tiene una alta carga de inmunoglobulina A, sobre todo un tipo de inmunoglobulina A que se llama inmunoglobulina AS. La S viene de secretora, inmunoglobulina A secretora. Esta inmunoglobulina está muy presente en el calostro en grandes cantidades y tapiza prácticamente toda la mucosa gástrica intestinal y la protege del ingreso de bacterias que no son tan, que son más agresivas, como les dije por ahí, de la Escherichia coli, del estafilococo o alguna otra bacteria, ¿cierto? Entonces, tiene un gran poder protector. Por otro lado, facilita y ayuda a limpiar el aparato digestivo de todos los restos que hayan quedado del anugo y células de descamación, porque ustedes saben que durante toda la estancia en el útero, el bebé tiene movimientos deglutorios muy imperceptibles, pero los tiene. De hecho, que gracias a esos movimientos deglutorios se forma todo el aparato digestivo, ¿cierto? Se va conformando el aparato digestivo y al ir deglutiendo el líquido amniótico, va tragando también restos del anugo que se desprenden, restos de células de descamación epitelial, etcétera, y quedan en la luz intestinal. El calostro ayuda a que se faciliten los movimientos intestinales y el intestino se limpie de todas estas impurezas que el bebé ha deglutido durante la etapa intrauterina. También facilita a la expulsión de las primeras deposiciones del recién nacido, conocido como meconio. ¿Recuerdan, cierto? Que son las deposiciones que el bebé tiene durante los primeros 3, 4, 5 días de vida, que son heces verdosas, pegajosas, que no tienen olor, no tienen sabor, nada de eso. O sea que es una deposición muy característica de aspecto mucoide verdoso, que es son las primeras deposiciones de un lactante y se conocen como meconio. Entonces, el calostro ayuda entonces a que haya movilidad intestinal y se produzca la expulsión del meconio. Favorece también el desarrollo de enzimas gástricas para mejorar la digestibilidad posterior a sus tomas, ¿cierto?, de leche. Va estimulando entonces la producción de enzimas gástricas e intestinales. Tal el caso, como les mencioné, de la lactasa, que es una enzima que prácticamente no está en el aparato digestivo de un recién nacido, y en la medida que se va exponiendo a la lactosa presente ya en el calostro también, va fomentando la generación de esa enzima que favorece la digestibilidad de la lactosa, ¿cierto? Y le provee de anticuerpos maternos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que a través de la leche pasan anticuerpos, pasan anticuerpos. O sea, la leche está cargada con anticuerpos de la madre, propios de la madre, sobre todo anticuerpos de características IgA e IgG. No así los IgM, que son de alto peso molecular y a veces no pasan la barrera láctea, pero sí los IgA y los IgG, que son los anticuerpos que tiene la mamá como recordatorio de enfermedades que ella padeció o de las vacunas que se realizó. Entonces, ¿cuál es la primera vacuna que recibe un lactante? A ver si deducimos de acá, ¿cuál sería la primera vacuna que recibe un lactante? La BCG, profe.
No, justamente el calostro. ¿Por qué? Porque está cargada de anticuerpos que la mamá recibió durante toda su etapa de desarrollo a través de las enfermedades y las vacunas que ella recibió, generó anticuerpos IgG que pasan a través de la leche al lactante y le dan inmunidad, ¿cierto? Entonces la primera vacuna que recibe en realidad un lactante es el calostro. ¿Estamos de acuerdo? Después recibirá la BCG y la antihepatitis B. Pero a modo de proporción de anticuerpos, el calostro es la primera vacuna que recibe un recién nacido, de un lactante. ¿Está esto? Sí. Sí. Perfecto. Sí, profe. Luego vendría la leche de transición, que viene posterior a la producción del calostro, allá entre el tercer y el quinto día, ¿cierto? Y va más o menos hasta el 10º día después del parto. Esta leche ya tiene mayor contenido de grasa y tiene mayor aporte nutricional del calostro por esto, porque aumenta el contenido de grasa fundamentalmente, por ende es un tanto más rica en calorías, pero disminuye un poco ya las inmunoglobulinas. Su característica es que es una leche bien de aspecto blanquecino, ¿cierto? Bien blanca, bien blanca. Entonces, a partir del tercero, quinto día y hasta el 10º, entonces ya aparece lo que se denomina la leche de transición, donde una de sus características es que aumenta el aporte nutricional respecto del calostro, porque por su mayor contenido en grasas y vitaminas tiene un poco más de aporte de calorías. Y finalmente, después del 10º día, aparece lo que denominamos o conocemos como leche madura, que es la leche que ya va a perdurar durante toda la fase de lactancia. Ya esta leche aporta todas las sustancias nutritivas y calorías que requiere un niño para su normal crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son las proteínas que contiene esta leche madura? Fundamentalmente 2 proteínas, tienen muchas más, pero 2 son las principales: la lactoalbúmina y la caseína, en una relación más o menos 60-40, o sea, 60% de lactoalbúmina, 40% de caseína, que justamente es a la inversa de la leche de vaca. La leche de vaca, recuerden que tiene aproximadamente entre 60 y 80% de caseína y solo un 20-40% de lactoalbúmina. Esto lo tienen que recordar porque por ahí lo solemos preguntar. ¿Cuál es la diferencia fundamental en lo que respecta a proteínas entre la leche materna y la leche de vaca? ¿Cuál es la diferencia sustancial? El contenido de estas proteínas denominadas lactoalbúmina y la caseína. Mucho más lactoalbúmina en la leche materna en proporción a la caseína, inversamente se da en la leche de vaca. La caseína es una proteína que forma grandes coágulos y es de muy difícil digestión para el bebé. Por eso que la leche de vaca, como tiene más contenido en caseína, le cuesta mucho más digerir al bebé. Y acá viene una temática que es muy frecuente en las madres que dicen: cuando yo le doy una fórmula a mi bebé, le doy una fórmula a mi bebé, este duerme más tiempo, como que le llena más. Habrán escuchado eso, ¿cierto? Si el bebé descansa más tiempo, duerme más tiempo, parecería que le llena más la leche de vaca o la fórmula que mi leche, dice la mamá, ¿cierto? En realidad, ¿qué es lo que está pasando? Que como tiene un alto contenido en caseína, le cuesta mucho más digerirla, por ende permanece mucho más tiempo en el estómago y le da sensación de saciedad más prolongada al niño, pero esto no quiere decir que lo alimente más.
simplemente le genera un mayor tiempo de saciedad. ¿Por qué? Porque es más difícil de digerir por su alta carga de caseína. En cambio, la leche materna tiene una alta carga de lactoalbúmina con una escasa carga de caseína, y la lactoalbúmina es una proteína muy fácil de digerir por parte del lactante, muy fácil de digerir a nivel gástrico, por ende rápidamente él evacúa el contenido estomacal hacia el intestino delgado y por ende reclama alimentación más rápidamente. ¿Se entiende entonces? Porque ustedes van a escuchar muy frecuentemente esto que les estoy diciendo, dicho por las madres o las abuelas, etc. Sí, cuando le da la fórmula, el bebé parece que se llena más porque en realidad duerme más horas. Y es por este fenómeno, por el fenómeno de digestibilidad, ¿cierto? La leche materna es mucho más baja en caseína, por ende, su digestión es más fácil porque tiene más alta carga de lactoalbúmina. Y acá vamos a ver un cuadrito, que distingue la composición del calostro, una diferenciación entre el calostro y la leche madura respecto de su composición, ¿cierto? Bueno, como les dije, tiene una gran cantidad de inmunoglobulina, 20 veces más inmunoglobulina A que la leche madura. Fíjense, por eso su gran capacidad de protección del intestino, y que actúa como defensa natural del intestino y del estómago para protegerlo sobre todo de las bacterias gram negativas. Una de ellas es la Escherichia coli, ¿cierto? Y vamos a ver este cuadrito, ¿qué tenemos arriba? Tenemos cantidad de proteínas, de grasa, de hidrato de carbono, que es la lactosa, y de electrolito, como es un electrolito como es el sodio, ¿cierto? El contenido del sodio. Y vemos el calostro, contiene expresado en gramos por cada 100, 2.2 gramos por cada 100, la leche madura 1.5, o sea, mucho menos cantidad de proteínas que el calostro. En cuanto a las grasas, acá vemos la gran diferencia. Fíjense, el calostro tiene mucho menos contenido de grasa, 1.7, respecto de la leche madura, fíjense, a casi el doble, 3.4 gramos por 100 de grasa. Por ende, esa capacidad nutricional que tiene la leche madura por su alto contenido en grasa. Tienen similar contenido en lactosa, o sea, hidrato de carbono, la lactosa es el hidrato de carbono principal de la leche materna, 6 en el calostro, gramos por 100, y ahí también 6,7 en la leche madura, o sea, igual cantidad de hidrato de carbono de lactosa. Y en cuanto a sodio, tampoco hay mucha diferencia, un poquito más de sodio, el calostro, 22 miliequivalentes por litro, respecto de la leche madura de 17, no hace prácticamente la diferencia. Entonces, la gran diferencia, ¿dónde está? En la carga de proteínas de uno y otro, y en la carga de grasas de uno y otro, ¿cierto? Ahí es donde está la gran diferencia. Bueno, el inicio de lactancia materna, sabemos que tenemos que iniciar lactancia materna lo antes posible. El bebé es importante la puesta al pecho lo más pronto posible, porque él, con una mama no tan tumefacta, no tan cargada de leche, sino un poco más flácida, tiene mayor capacidad de poder prenderse y tomar pezón y areola con el pecho flácido que con un pecho turgente, tumefacto, ¿cierto? Ya muy cargado de leche. Con ello podrá ejercitar más su reflejo de succión, y en la medida que va succionando facilitará la subida de la leche, o la bajada, como le quieran llamar, de la leche, ¿cierto? Algunos le llaman bajada de leche. Él succionará gotitas de calostro en los primeros momentos, que son muy ricos, el calostro muy rico en proteínas y minerales,
la mamá aprenderá a colocar mejor a su bebé al pecho en esos primeros momentos, se fortalecerá el primer vínculo, el apego, el vínculo afectivo entre madre e hijo, y la madre notará por liberación de oxitocina a través de la succión y liberación de la misma, de las contracciones uterinas en las mamadas. O sea que el útero va volviendo rápidamente a su tamaño normal, o sea, se va volviendo más fisiológicamente, se adaptará más rápidamente o más fisiológicamente. A través de la oxitocina, entonces, ¿cierto? ¿Qué podemos decir respecto de higiene de los pechos? Bueno, mucho se habló al respecto. ¿Qué usar para higienizar el pezón y los pechos? Se habla de sueros, jabones, bueno, numerosas sustancias. A través de todos los años se ha mencionado como higiene para mantener los pechos y los pezones sanos, pero hay conceptos que ustedes tienen que saber de la vida diaria, ¿cierto? Fundamentalmente tiene que ver con mantener una higiene corporal general, normal, duchas diarias. Y acá vamos a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque ustedes habrán escuchado hablar de un mito muy conocido, que una madre lactante o posparto no se debe bañar durante 40 días. A ver, ¿escucharon eso? ¿O lavar la cabeza? Sí, profe. Ese concepto lo habrán escuchado en sus casas, dicho por sus abuelas, sus mamás, etc. Eso es un mito, ¿cierto? ¿Se imaginan una mujer que no se baña ni se lave la cabeza por 40 días? Ni su bebé se le va a querer acercar, ¿cierto? ¿Eh? Nadie se le va a querer acercar con semejante. Totalmente. Bueno, entonces es un mito. Se tiene que bañar normalmente, se tiene que lavar la cabeza, no se va a cortar la leche, no le va a pasar nada desde el punto de vista genital. O sea que duchas diarias, ropa íntima limpia, con cambio frecuente, ropa de uso diario limpia, pechos y pezones y areolas secos, eso es muy importante, mantener sequita la areola y los pezones, porque de esta manera se evitará que se agrieten, ¿cierto? Siempre hay pequeñas pérdidas de leche. De todas maneras, si son muy pequeñitas, protegen el pezón. Ahora, si son muy importantes, lo mantienen muy húmedo y pueden favorecer que se agrieten. Por eso hay a veces como pequeños, hay pezoneras absorbentes que son protectoras de los pezones. No utilizar solución fisiológica para limpiar el pezón porque contienen sal y esto puede agrietar el pezón. No utilizar demasiado jabón porque son agresivos y también saben que tiene mucho detergente y elimina la grasa que es segregada por unos corpúsculos que están ubicados allí en la zona de la areola, los corpúsculos de Montgomery que liberan grasa protectora del pezón. Entonces, si usamos mucho jabón en la higiene diaria, que contiene mucho detergente, terminamos lavando esa grasa que es protectora del pezón. Ducharse varias veces por día, pero no utilizar demasiado jabón, sobre todo en la zona de areola y pezón. Puede ser con duchas diarias con agua solamente. En caso de que haya mucha sequedad de la areola y pezón, entonces extraer un poquitito del lecho de calostro y extenderlo sobre él, sobre el pezón y la areola, y esto le va a dar protección, porque contiene mucha grasa, la propia grasa producida por el cuerpo que protege de las sequedad y las grietas. Entonces, ¿qué necesita un pezón? Y una areola para estar sano necesita aire, necesita agua, necesita sol, ¿cierto? Y con esos tres elementos, aire, sol y agua, se mantiene perfectamente un pezón sin que se agriete, ni se contamine, ni nada de eso. ¿Estamos? Aire, agua, sol.
Bueno, acá tenemos entonces, vamos a empezar a hablar de técnicas de amamantamiento. Ya hablamos, soy reiterativo con esto, que colocar lo antes posible el bebé al pecho después del parto, aunque la leche todavía no empieza a subir y la mama se encuentra flojita. Favorece que el bebé aprenda a succionar el pezón tomando pezón y areola si la mama no está tan urgente y facilita este posible contacto piel a piel precoz. Entonces recuerden que la lactancia tiene que ser a demanda, ¿eh? No estar pendiente del reloj ni poner del reloj ni poner tiempo para las mamadas, ¿eh? A demanda. Bueno, fundamentalmente cuando el bebé tenga hambre, él reclamará alimentación y no dar complementos, fundamental esto, no dar infusiones, ni ningún tipo de tecito de manzanilla, eneldo, anís y todos los tés que ustedes hayan escuchado o que hayan recibido incluso en sus casas. Por ahí habrán recibido algún tipo de té, porque esto termina llenando el estómago del bebé y este reclama menos lactancia, por ende menos bajada de leche, ¿cierto? Entonces, y recuerden que estas infusiones, ninguna de ellas son alimento para el bebé, ninguna de ellas. Y no dar tampoco ningún tipo de alimento suplementario al bebé durante los primeros 6 meses de vida. Siempre colocar al bebé de frente al pecho para que tome el pezón y abarque también la parte superior de la areola con sus labios. Esto favorecerá que no se agriete el pezón, ¿cierto? Observarán que el bebé, cuando realmente está bajando la leche y él después está succionando buen volumen de leche, emite como unos gruñidos, un gruñido especial que es de satisfacción y de agradecimiento a su mamá por esta lactancia, ¿cierto? Respecto del destete, ya mencioné algo en la clase anterior, pero hay que decir que la Organización Mundial de la Salud recomendó 2 cosas fundamentalmente. Lo primero es que los 6 primeros meses de vida, el único alimento para un lactante sea la leche materna y la introducción de otros alimentos recién a partir del 6º mes de vida, incluso agua, jugo, todo tipo de elementos, ¿cierto? Solo lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida, que el destete debe ser progresivo, no brusco, no brusco porque no queremos provocar grandes traumas a este bebé, y fundamentalmente mantener lactancia materna, lo que recomienda por lo menos Organización Mundial de la Salud, es hasta los 2 años de vida, sobre todo en países como el nuestro, países de tipo subdesarrollados, donde a veces la alimentación posterior a la lactancia no es suficiente como para dar buen aporte nutricional, o sea, calórico-proteico a los niños. Y recuerden desechar ese mito de que tu leche ya no tiene alimento para tu bebé allá a la altura del año y medio, los 2 años de vida. La leche sigue siendo total alimento para un lactante a esa altura de su vida, ¿cierto? Eso es un mito. Ya dijimos tiempo de las tomas. Bueno, una cosa importante es que durante el primer mes de vida por lo menos no tienen que pasar entre mamá y mamada más de 5 horas porque puede el bebé deshidratarse, o otra cuestión que acá no está mencionada, pero disminuye bruscamente el tenor o la concentración de azúcar en la sangre del bebé y puede sufrir fenómenos de hipoglucemia, ¿cierto? Pero recuerden que el bebé tiene que comer a demanda y no dejar, esto sí, tratar de, durante por lo menos el primer mes de vida, no superar las 5 horas entre mamada y mamada. Respecto de la postura del bebé, debe estar situado siempre frente al pezón
en una postura cómoda. El bebé debe estar alojado al final del paladar y parte de la areola también debe quedar atrapada en la boca, porque recuerden cuál era el mecanismo para extracción de leche. Es el que el bebé con la lengua debe presionar el pezón y la areola contra el paladar para exprimir la leche situada en los senos lactíferos o galactóforos. Ese era el mecanismo de extracción de leche, a diferencia del mecanismo por el cual extrae la leche de un biberón. ¿Se acuerdan, no? Que habíamos hecho la diferenciación. La mamá debe tener una postura cómoda, con su espalda recta, siempre apoyada, un sillón, silla, su espalda apoyada. Eso favorecerá que ella se relaje y relaje los músculos de la espalda. Si puede levantar o elevar sus pies respecto de la superficie del piso sobre un banquito para favorecer el retorno venoso y también evitar contracturas de la zona lumbar. Si está en posición acostada, siempre debe dar de mamar enfrentado a su bebé. No el bebé sobre la mamá, sino mamá lateralizada y su bebé al costado. Nunca sobre su mamá, porque puede generar efectos de aspiración láctea. O sea, el bebé se puede broncoaspirar. Y acá vamos a dar algunos tips respecto de los pasos para evitar pezones doloridos y grietas del pezón. Por ejemplo, esta es una: no presionar detrás de la areola con los dedos en tijera, porque esto hace que se abra el pezón y se generen grietas en el pezón. Entonces, esta maniobra, tratar de no realizarla. Siempre antes de iniciar la lactancia, rozar la boca del bebé con el pezón y permitir que salgan unas gotitas de calostro, cosa que el bebé abra su boca y pueda introducir plenamente toda la boca tomando pezón y areola. Esta es un reflejo, ¿cierto? Previo a la succión es un reflejo esto de rozar la boca del bebé con el pezón. Entonces él se orienta respecto de pezón y areola y abre ampliamente su boca para recibir a los mismos. Procurar que la lengua del bebé esté fuera, y de esta manera, cuando él extraiga su lengua, se aprovecha la mamá para introducir el pezón y toda la areola, todo lo que pueda de la areola, dentro de la boca del bebé. Esto hace a evitar grietas del pezón, fundamentalmente. Si la mama duele, una maniobra que sirve es introducir un dedo en la comisura bucal del bebé y podrá posicionar de nuevo en la mama, porque el bebé abre ampliamente su boca porque está siendo estimulado por el dedo. Y lo otro es nunca retirar bruscamente del pecho la boca del bebé, sino también puede hacerlo a través de esta maniobra: introducir el pulgar en la boca del bebé, este abre la boca y lo retira lentamente, porque el retirarlo bruscamente hace que genere un fenómeno de presión negativa y se distiende el pezón, se extiende, se dilata y puede generar grietas en el mismo. Por eso, no retirar bruscamente del pecho. ¿Hay alimentos que pueden cambiar el sabor de la leche materna? Sí, y que a veces hacen que haya rechazo por parte del bebé de ingerir leche materna. ¿Cuáles son esos alimentos? Alcachofas, espárragos, las alcaparras, las cebollas, las coles en general, el coliflor y los chiles. Esto no quiere decir que la madre no los consuma, sino que los consuma en forma moderada, porque si los consume en grandes volúmenes pueden cambiar el sabor de la leche materna. ¿Hay hábitos maternos que pueden alterar la lactancia materna? Sí. El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, el excesivo consumo de cafeína y el consumo de drogas psicotrópicas. Vamos a hablar un poquitito de cada uno. Espérenme un segundito, ya estoy con ustedes.
Entonces estos hábitos pueden alterar la lactancia materna, el consumo de bebidas alcohólicas. Es importante entonces porque pueden pasar pequeñas dosis de alcohol a la leche materna, incluso le puede cambiar el sabor y el olor de esta, y esto puede provocar rechazos en el bebé. Si el bebé tiene totalmente desarrolladas sus papilas gustativas y del olfato, y esto puede hacer que rechace el pecho. También el alcohol ingerido en grandes cantidades produce bloqueo de la oxitocina, y saben que el bloqueo de la oxitocina hace que pueda haber menos bajada de leche. Por otro lado, el hígado del bebé es inmaduro, y si recibe a través de lactancia materna grandes cantidades de alcohol, el hígado del bebé no lo puede metabolizar, ¿cierto? Y le va a generar problemas tales como trastornos del desarrollo psicomotor, sueño, irritabilidad, trastorno del sueño, irritabilidad, etc. La madre puede tomar alcohol, no hay problema, ¿cierto? Pero fundamentalmente debe hacerlo 3 horas antes de la lactancia para que se metabolice el alcohol que ella ha consumido, y tiene un máximo también de ingesta de alcohol, aproximadamente 0,5 gramos por kilo. Más o menos le doy un ejemplo acá: si pesa 50 kilos, puede llegar a tomar 500 centímetros de cerveza o 30 centímetros de algún licor, ¿cierto? No pasarse, o vino, ¿cierto? No pasarse de eso, porque esto puede traer todo esto que hablamos respecto del rechazo de lactancia materna. Respecto al tabaco, también interviene en la reducción de la producción de leche y el reflejo de eyección por bloqueo también de la oxitocina. Reduce la ganancia de peso por parte del lactante por efecto de la nicotina, y también lo hace se expone pasivamente al humo, o sea, un fumador pasivo. Aumenta los cólicos en el lactante, el consumo de tabaco. Si la mamá no puede dejar de fumar, bueno, no se debe suspender nunca la lactancia, pues los riesgos de la lactancia siempre, los beneficios, perdón, superan a los riesgos posibles. Entonces, ¿qué se recomienda? Bajar el consumo de tabaco lo más que pueda, o fumar tabaco bajo en nicotina y alquitrán, lo hay, también hay tabaco de esta manera. Siempre esto de fumar solo 2 horas o 2 horas y media antes, como el consumo del alcohol, el tabaco lo mismo, de las mamadas, y nunca fumar cerca del bebé para no convertirlo en un fumador pasivo, ¿no? Respecto de la cafeína, bueno, la ingesta de cafeína puede ser a través del café, del té, del mate, ¿cierto? Todas ellas contienen metilsantina, que es que es la cafeína, ¿cierto? Que están contenidas también en el chocolate también. Pueden pasar a la leche materna, y si se consumen en grandes cantidades pueden provocar en el bebé alteraciones en el comportamiento de él, tales como irritabilidad, trastorno en el sueño, nerviosismo. Pues, o sea, se puede consumir, no hay problema. Las mamás siempre preguntan si puedo tomar mate. Pueden tomar, traten de que no sea tan puro, tan nuevo el mate, que sea más bien viejito, con menos contenido en cafeína, al igual que el café suave o té suave, ¿cierto? Y tratar de consumirlo en menores cantidades. Respecto de las drogas psicotrópicas, bueno, no es conveniente el consumo de drogas psicotrópicas, porque puede provocar en el bebé algunos problemas, tales como somnolencia, o todo lo contrario, irritabilidad, etcétera, ¿cierto? Efectos colaterales de estos medicamentos en los niños, en los lactantes. Bueno, ya hablamos mucho de técnicas de amamantamiento, no lo voy a volver a mencionar, pero sí les voy a mostrar algunas imágenes
Estas son las posiciones habituales, normales para lactancia. Esta es la conocida como posición inversa. O sea, el cuerpo del bebé está entre el brazo y el torso de la madre. ¿Ves? Como pasa por debajo del brazo materno, siempre alineando su mirada con la mirada de su mamá. Como lo están viendo acá. Y enfrentado al pecho, ¿cierto? Enfrentado al pecho. Esto es conocido como posición inversa. Esta es la posición clásica, o sea, la panza con panza, el bebé también enfrentado al pecho y siempre alineando su mirada con la mirada de su mamá. Y la mamá tratando de no alinear la mirada con la novela, ¿cierto? Sino con el bebé. Esto es muy importante porque ahora las mamás miran la novela mientras dan de mamar a su bebé. Tienen que alinear su mirada con... porque el bebé la va a estar mirando, alineando su mirada. Y si están en posición acostada, esto es lo que le decía, madre lateralizada, sobre un costado ella, y bebé acostado sobre un lateral también. Nunca sobre la madre, nunca sobre el cuerpo de la mamá, sino lateralizado. Esta es la posición acostada recomendable, ¿cierto? Esta es la adhesión correcta boca-pecho, como están viendo, boca ampliamente abierta del bebé que toma todo el pezón y parte de la areola. Esta es la adhesión perfecta boca-pecho de una lactancia. ¿Cuáles son las condiciones entonces para una lactancia materna exitosa? Obviamente un bebé vigoroso que tenga una adecuada succión y que tenga una adecuada coordinación entre succión y la deglución, ¿cierto? Mamás y papás motivados desde el inicio del embarazo, o sea, estimulados para la lactancia, ambiente adecuado, habitación tranquila, madre relajada, sillón, ¿cierto? Y un equipo de salud motivado para motivar al binomio madre-hijo mediante trabajos, información, cartelería, charlas, etc. Equipo de salud motivado para motivar lactancia materna. Bueno, sobre esto ya hablamos mucho. Sí voy a mencionarles hay contraindicaciones relativas de la lactancia materna, pero hay contraindicaciones absolutas de lactancia materna. Y estas son 3 situaciones que son contraindicaciones absolutas. O sea que la madre no podrá dar de mamar a su bebé. Si la mamá padece un VIH positivo en actividad, no podrá de mamar a su bebé porque sabemos que el virus de VIH pasa a través de la leche materna y puede condicionar un VIH en su lactante, en su recién nacido. Si la mamá padece una tuberculosis activa, o sea, que esté una tuberculosis que esté en vigencia, sin tratamiento, y el cuadro que yo les hablaba de la psicosis puerperal o alguna otra enfermedad psiquiátrica que pone en peligro la vida o en riesgo la vida de su bebé lactante, ¿cierto? Entonces, 3 situaciones. Madre VIH positiva, con tuberculosis activa no tratada o psicosis puerperal o alguna otra enfermedad psiquiátrica que ponga en riesgo la vida de su bebé. Bueno, aquí terminamos entonces. Sí. Profe, una pregunta. La última que pueda poner en riesgo la vida del bebé por alguna situación psiquiátrica, ¿se refiere específicamente por los medicamentos que toma la madre o No, porque la madre puede tener agresión? La situación psicológica de la madre, no tanto por la medicación, sino por la situación psicológica que altera muchos sentidos de la madre en lo que respecta a su relación con su hijo y puede terminar dañando a su bebé, ¿cierto? En ese aspecto. Ok. Bueno, hasta acá llegamos entonces respecto de esta charla de lactancia materna. Voy a tomar ahora asistencia. ¿Ustedes son la comisión? 2. Comisión 2. 2, profe. Por favor, presten atención cuando tomo, así no están preguntando y preguntando si a mí me llamó, a mí no me llamó.
Irala, Presente. Irala Lidia, Jaime Eliseo, Jaime, Jaquet Miriam, Juárez Yamila, Presente, profe. Juárez. estén atentos, chicos, si no, por ejemplo, recién te puse ausente, pero bueno. Juárez, entonces, presente. Sí, profe. Leger, Presente, profe. Leguizamón, Presente, profe. Leiva, Walter, Presente, profe. Lombardo, Profe, disculpe, usted dijo Jaime Eliseo, soy Jaime Elisa. Elisa, sí. Presente. Leiva, Walter, está Lombardo, López, Ulises, Presente, profe. López, Milagro, Presente. López, Irma puede ser, Yara, perdón, Yara, Presente, profe. Lugo, Joana, Presente, profe. Lugo, Liz, Presente, profe. Machado, Presente, Paul. profe. Machado. Presente. Martín, Agustín, Presente, profe. Presente, profe. Martínez José, Presente, profe. Martínez Melanie, Martínez Nancy, Presente, profe. Martínez Yamila, Presente. Martínez Evelyn, Presente, profe. Martínez Luciana, Presente, Luciano. profe. Matorras, Presente, profe. Medina Tatiana, Presente, profe. Medina Cecilia, Presente, profe. Medina Marianela, Presente, profe. Melgarejo Diego, Presente, profe. Méndez, Méndez Diana, presente, profe. bueno, Mendoza, Presente, Oriana, profe. Presente. Merele, Claudia, Presente, profe. Milagro, Merele Milagro, Milagro ausente, Morán Hernán, Presente, profesor. Morel Karim, Presente, profe. Moreno Eugenio, Presente, profe. Moreno Rosana, ¿puede ser? Sí, presente, profe. Morínigo Evelyn, Presente. Murdoch, Presente, profe. Núñez Presente, Magdalena, profe. Presente. Núñez Cintia, Presente, profe. Obregón Jessica, Presente. Oliva, Presente. Olmedo, Páez, Vanina, Páez Gloria, Palacios, Justina, por favor cierren su micrófono, cierren sus micrófonos. Palacios Justina, Palacios Valeria, Presente, profe. Graciela Paulina, ¿puede ser? Palma, Graciela. ¿Eh?
Paiva, Palma Graciela. Paiva es. Palma. Palma, perdón, sí. Palma Graciela, presente. Paniagua, Presente, profe. Paredes Gabriela. Paredes Héctor. Presente, profe. Patiño Presente, profe. Pereira. Presente. Pérez Jorge. Pérez Alexis. Pérez Silva Susana. Peña Lourdes. Pineda. Presente, profe. Pino. Presente, profe. Ponce de León. Quintana. Presente, profe. Ramírez Luz. Presente, profe. Ramírez María. Presente, profe. Ramírez Marina. O Karina, perdón, Karina. Ramírez Candelaria. Presente, profe. Ramírez Yamila, ¿puede ser? Yamila Ramírez. Ramírez Saucedo, Ramírez Yamila. Recalde Clara. Ramírez Candelaria, presente. Sí. Presente, Recalde. Recalde Ayelem. Presente, profe. Riquelme Milagros. Presente. Riquelme Roxana. Presente, profe. Rivero Verónica. Presente, profe. Rodríguez Karina. Presente, profe. Rodríguez José Luis. Presente, profe. Rodríguez Bárbara. Presente, profe. Roglan Flores. Presente. Rojas Griselda. Presente, profe. Rojas Taborda. Rojas Taborda. Rolón Milton. Presente, profe. Román Gabriela. Rosso Enzo. Presente, profe. Rosso. Ruiz Sebastián. Presente, profe. Ruiz Díaz Paola. Salinas. Presente. Salvatierra. Presente, profe. Juan. Salvatierra Carolina. Presente, profesor. Salvatierra Joel. Salvatierra Joel. Samaniego. Presente. Zamudio. Presente, profesor. Santander. Presente, profe. Chetino. Presente, profesor. Sena. Presente, profe. Silva. Presente, profesor. Silvestri. Presente, profe. Sotelo. Subielsa puede ser. Subelsa, profe. Presente. Subelsa. Presente, Subelsa. Tejerina. Presente, profe. Tejerina. Tichi. Presente, Tichi. profe. Torres. Brenda. Presente. Torres Miriam. Presente, Torres. profe. Presente. Juliambre Darío. Presente, profe. Vaca Flor. Rocío. Valdés. Presente, profe. Vallejos, Rocío. Vallejos, Gustavo.
Gustavo Vallejo. Vargas Luis. Vega. Presente. Velázquez. Presente, profe. Vera Silda. Presente, profe. Vera Eric. Presente, profe. Verón Jonathan. Verón Jonathan. Yegros. Saracho. Presente, profe. Zárate. Presente. Zarza. Zorrilla. Presente, profe. Bueno, muy bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, hasta Gracias. luego. Hasta luego.